Buenas tardes, señor Hugo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, ingeniero? Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está? Vamos a hacer la técnica de cómo dar la atención de primeros auxilios en caso de una hemorragia. En primer lugar, la zona donde estamos, o donde vamos a realizar nuestra atención, ¿no? Tiene que estar la persona frente a nosotros para poderle brindar de manera más adecuada esta atención de primeros auxilios. Camacho, tu audio, ciérralo.
No sé, no he escuchado una voz y se ha ido. No escucho nada. Son nombres, los que participantes. No, pero Ya hice. todavía no empieza. ¿Comió? ¿Comió? Explícate. Mira, cochina. Compañeros, buenas tardes. Compañeros, les recomendamos, por favor, a la hora que hagan su ingreso, cerrar sus audios, solamente usarlos en el momento en que van a intervenir a hacer alguna consulta a la licenciada. Ya dentro de unos minutos vamos a empezar.
Semana licencia. ¿Quiere el video también que se vea? Claro. No, porque cuando uno marca y sale el nombre. Sí. Licenciada, un minuto más y empezamos. ¿Me parece? Ya, está bien, está bien. No, ese es. Ahí está activado lo que puedes escuchar. Ah, ya. Pero pues que pasa que no. Cualquier cosa, pues está así. ¿Sí? Para que veas, pones un costadito y va a salir esto. Ah, ya. Ahí está activado, mira. Ahí está. Y ahí lo activo. Ahí sí escucho todo. Igual el video. Compañeros, buenas tardes con todos. Bienvenidos. Gracias. Agradecemos su asistencia. Vamos a dar inicio a la charla de primeros auxilios número 1 y vamos a presentar a la licenciada Shirley Alcántara de Salud, quien va a ser la encargada de dar la charla. Damos la bienvenida a la licenciada y estamos brindando las palabras para que ella inicie la charla. Buenas tardes, compañeros. Esperamos su participación en los momentos que ustedes crean conveniente hacer consultas. Por favor, le invocamos a que mantengan sus audios cerrados mientras dure la charla y en el momento que lo necesiten intervenir, levantan la manito, ahí presionan, levantan la manito y piden la palabra para que la licenciada le dé la palabra. Gracias. Adelante, licenciada. Bien, buenas tardes con todos. Sí, efectivamente es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy día es la primera sesión de la capacitación en primeros auxilios. Tengo entendido que en este grupo la mayoría de los que están asistiendo no han recibido capacitación previa en primeros auxilios. Entonces vamos a ayudarnos un poco a través de videos para reforzar los temas de los que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy básicamente lo que vamos a ver es la atención general de primeros auxilios, o sea, cuál es el procedimiento que tenemos que tener frente a una situación de emergencia, qué pasos debemos de seguir, qué consideraciones además hay que tener ante una víctima consciente o una víctima inconsciente. También, ¿qué hacemos en caso de una hemorragia? ¿Cómo curar una herida? Y finalmente, ¿cómo hacer la RCP? Entonces, la idea de hoy es conocer precisamente las actuaciones básicas en caso de situaciones que ponen en riesgo la vida de la persona. Muy bien, entonces voy a apagar mi cámara. Al final, si ustedes desean hacer alguna pregunta, tienen alguna duda, en la presentación podrían ustedes hacer las preguntas. Muy bien, voy a compartir la pantalla con ustedes para poder
Iniciar. Por favor, si me confirman que están viendo la pantalla. Sí, está correcto. Bien, Está bien, está correcto. Está correcto. ya, muy bien. Prevención de riesgo de Gracias. trabajo, de primeros Gracias. auxilios. Sí, gracias. Por favor, si apagan su micrófono en este momento. Bien, entonces, toda actuación de primeros auxilios, no se olviden, debe empezar con algunos principios de bioseguridad. En el contexto de la pandemia, todos tenemos que recordar esos principios de bioseguridad, del bio, o sea, el cuidado o la seguridad de la vida. Ya esa es lo que significa bioseguridad. En este caso, prevenir infecciones o prevenir infectarnos, especialmente cuando brindamos una atención de primeros auxilios. Entonces, una de las recomendaciones principales que siempre hay que tener en cuenta es que siempre que sea posible hay que utilizar guantes y mascarilla cuando va a hacer una atención de primeros auxilios, especialmente cuando el evento es fuera de casa, es decir, cuando no conocemos a la persona o no tenemos contacto cercano con la persona a la que le estamos dando primer auxilio. Especialmente, ¿no? Si observa sangre o piel lesionada, siempre es recomendable utilizar guantes o un elemento de barrera impermeable. No se olviden, cualquier sangre o presencia de fluidos podrían o se deben considerar siempre potencialmente infectados. No, en el caso de los adultos o jóvenes, se recomienda no dar la RCP completa, es decir, no hacer ventilaciones. Se recomienda básicamente hacer solo compresiones, ¿ya? Como lo vamos a ver más adelante. También es conveniente que la persona afectada, es decir, la persona que ha sufrido el accidente en la medida de lo posible, siempre utilice una mascarilla y si no tiene hay que darle una. Y fundamental, hay que lavarse las manos siempre, después, antes incluso, pero especialmente después de haber hecho la atención de primeros auxilios, ¿ya? Aun cuando se haya usado guantes, no se olviden que deben de todas maneras de lavarse las manos para asegurar que están evitando o disminuyendo la probabilidad de haberse infectado o contagiado de alguna enfermedad infecciosa y que pueden ser prevenidos a veces solo con un lavado de manos. Muy bien, entonces respecto a la definición de primeros auxilios, es la atención inmediata que se brinda a la persona en caso de accidente o enfermedad súbita. Es decir, el primer auxilio efectivamente se puede dar cuando la persona se cae, se tropieza, sufre un corte, pero también en casos de enfermedad súbita, la atención que hagamos, por ejemplo, si la persona sufre un paro cardiorrespiratorio, si la persona sufre una convulsión, sufre un desmayo, son eventos súbitos. Entonces, toda atención que nosotros hagamos en ese momento también constituye un primer auxilio. Incluso, si no sabemos cómo proceder y el solo hecho de pedir ayuda es ya auxilio. Entonces, la característica de primeros auxilios es la atención que brinde donde ha ocurrido el evento y que asegura de alguna manera la estabilidad de la persona hasta que llegue la ayuda especializada. Solo en muy pocos casos nosotros vamos a darle la atención definitiva. En la mayoría de los casos nosotros lo que tenemos que hacer es asegurar que la persona reciba la ayuda especializada. Entonces, para esto, nosotros debemos de tener siempre un botiquín a la mano, no debe faltar un botiquín, el cual debe contener algunos elementos antisépticos para hacer curaciones de heridas, tener material de curación y tener también algunos otros elementos que nos van a servir para entablillar o dar estabilidad en caso de fracturas. Entonces, dentro de los antisépticos, ¿qué podríamos tener? En el botiquín, alcohol, iodopovidona en espuma, clorhexidina en espuma, por ejemplo, que nos van a servir para hacer curación de heridas, especialmente la clorhexidina y la iodopovidona. El alcohol no tanto, ¿ya? El alcohol solamente se usa para piel íntegra, como vamos a ver más adelante. ¿Qué otros materiales necesitamos para hacer una curación? Necesitamos gasa, apósitos, vendas adhesivas, esparadrapo, curitas,
agua estéril o cloruro de sodio. Ahora venden botellas pequeñas, que antes siempre vendían solamente estas botellas de 1 litro de cloruro de sodio, ¿no? Ahora venden botellitas pequeñas, botellas de 250 mililitros, que nos puede servir, por ejemplo, para enjuagar luego que hemos hecho la limpieza, ¿no? Si no, agua está bien, ¿ya? Entonces, estos son los elementos mínimos que necesitamos para hacer una curación. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos férulas, es decir, las tablillas rígidas, por ejemplo. Necesitamos guantes, tijeras, mascarilla, un manual de primeros auxilios, por si no tenemos, no nos acordamos bien, quizás de un procedimiento. De preferencia, no es obligatorio, pero de preferencia es recomendable tener un tensiómetro digital y un pulso oxímetro. En el contexto de COVID se recomienda esto, ¿ya? También, pero como les digo, no es imprescindible, por eso le he puesto asterisco. Los otros elementos sí son fundamentales dentro del botiquín, pero estos de acá son recomendables, ¿ya? El tensiómetro y el pulso oxímetro. ¿Cuál es la pauta de actuación que tenemos nosotros que seguir frente a una situación de emergencia? Cualquier situación de emergencia, no se olviden, por más pequeña que parezca, nosotros debemos de seguir siempre esta pauta. Proteger, avisar, socorrer. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa proteger? Significa que nosotros primero debemos de protegernos, debemos que asegurar que el lugar donde vamos a brindar la atención de primeros auxilios es segura para nosotros, que no vamos a ser unas víctimas a consecuencia de acercarnos sin tomar la precaución adecuada para hacer el primer auxilio. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, en el caso de construcción, el que, por ejemplo, que caiga una pared, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, parcialmente, y que las personas, los compañeros se desesperan, por ejemplo, por tratar de sacar al compañero. Sin embargo, de hecho, esa pared, va a ser inseguro, y si uno se avienta nada más a hacer una atención o jalar a la persona, podría también ser una nueva víctima. Entonces, la primera pauta de actuación es proteger, asegurar que nosotros no vamos a ser una nueva víctima a consecuencia del evento que ha ocurrido. Igual con la corriente eléctrica, igual con atmósferas peligrosas, por ejemplo, donde hay deficiencia de oxígeno. Ustedes seguramente han escuchado de esos accidentes donde el trabajador, por ejemplo, entra en un silo, y el silo, no, saben que esas son atmósferas con poca cantidad de oxígeno, y pierde el conocimiento. La otra persona, por ayudar, entra sin tomar las precauciones del caso y termina siendo otra víctima. Así, varias veces se ha visto noticias, ustedes seguramente también lo han visto, cuando más de una persona ha terminado siendo víctima. ¿Por qué? Porque no ha tomado en consideración esta primera pauta, a proteger o protegerse, asegurar que el lugar es seguro para brindar la atención de primeros auxilios para nosotros y para la víctima. La segunda pauta de actuación, o perdón, lo siguiente que debemos hacer siempre es avisar, alertar a otras personas para que por ejemplo, ayudarnos, para que nos traigan el botiquín, porque nosotros cuando estamos con la víctima, permanecemos con la víctima, no la dejamos, pedimos nada más a otra persona que pida ayuda, si hay que llamarle una ambulancia, que llame a la ambulancia, si hay que traer un botiquín, que vaya a traer un botiquín, pero nosotros, los que estamos auxiliando desde el inicio, nos mantenemos cerca de la víctima. Y finalmente hacemos el socorrer. Esto es muy rápido, no es que yo me voy a demorar un montón en hacer esto, no, tiene que ser muy rápido, pero debo yo de hacer la atención, el socorrer. Disculpe, la llamo. Entonces, el socorrer o hacer la atención de primeros auxilios, yo debo de hacer siempre la evaluación primaria. La evaluación primaria consiste en determinar aquellas condiciones que puedan poner en riesgo la vida de la persona. Vale decir, por ejemplo,
la alteración de la conciencia, si la persona está lúcida, está orientada, está despierta, entonces significa que está consciente y está respirando y tiene pulso. Si la víctima, por el contrario, no responde o responde con mucha dificultad, apenas si responde, entonces en ese momento yo tengo que evaluar la respiración y el pulso, porque probablemente también podrían estar alterados. O incluso, si mi víctima no responde para nada, yo le paso la voz, la toco de los hombros, hago una ligera presión en los hombros y la víctima no responde, inmediatamente tengo que valorar la presencia de respiración y pulso. Y además, presencia de hemorragias. ¿Por qué? Porque estas son condiciones que pueden ocasionar la muerte de la víctima en minutos. Tenemos solo 4 minutos para que restituir o en todo caso darle el soporte básico de vida a la persona si es que no tiene respiración ni pulso. Y incluso también la presencia de hemorragia, si es un vaso grande, el que está sangrando, también en 4 o 5 minutos puede morir la persona. Entonces, como les digo, son condiciones que tenemos que valorar siempre en una situación de emergencia, si existen o no. Si no existen ninguna de estas condiciones, es decir, mi víctima está consciente, está respirando normalmente, no hay presencia de hemorragias, entonces inmediatamente hacer la evaluación secundaria. Y la evaluación secundaria va a ser ya una evaluación minuciosa de la cabeza a los pies, que va a buscar otras lesiones, que va a buscar o va a preguntarle a la persona, le voy a preguntar a la persona si es que le duele algo, dónde le duele, qué pasó, para buscar otras posibles lesiones. Entonces, no se olviden que en el contexto COVID, además, la evaluación primaria, antes seguramente ustedes han visto, si han tenido alguno de ustedes la oportunidad de ver esto, había que acercarse a la persona, ¿no? Para hacer la evaluación primaria. En este momento no es necesario acercarse completamente, este, suficiente con hacer esto que vamos a hacer la evaluación primaria de una víctima inconsciente en tiempo de COVID. Entonces, lo primero, no se olviden siempre, hay que evaluar la escena, ver que no haya peligro para nosotros y para la víctima. Hemos resultado la escena, inmediatamente nos acercamos a la víctima, evaluamos la conciencia, señorita, para determinar si responden al estímulo. Luego de eso, observamos completamente hay elevación de tórax para evaluar respiración. Ya no nos vamos a acercar a la descripción de la respiración, solamente vamos a observar. Podríamos nosotros, si estamos de tensión a nivel de la columna cervical, podríamos hacer este movimiento, la que se llama manipulación de mentón, para abrir la vía aérea. Eso a veces ayuda a mejorar la respiración y la víctima puede respirar mejor. Cuando hacemos esto, podemos evaluar el pulso. Entonces, estamos evaluando ya respiración y pulso. Si no responde, eso se transforma inmediatamente en una emergencia y tenemos que llamar al 112 para que la víctima reciba ayuda especializada. Una vez resultado de la evaluación de respiración y pulso, inmediatamente tenemos que ver la presencia de hemorragia. Entonces, no olvidemos, la evaluación primaria tiene que evaluar el estado de conciencia, respiración y presencia de hemorragia. Muy bien, entonces eso es siempre lo que debemos de tener en cuenta cuando hacemos nosotros la evaluación para activamente el pago de lo que corresponde hacer en la atención de primeros auxilios. Muy bien, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos nuestra víctima consciente? Perdón, faltó esto. Acá tenemos que siempre tener el parámetro de normalidad respecto a la respiración y el pulso. No se olviden que nosotros podríamos decir si está respirando o si respiraba, pero muchas veces no sabemos que quizás está respirando. Pero la respiración es menor a 12, por ejemplo.
Y si la respiración es menor a 12, significa que esa persona está en un proceso ya de déficit ventilatorio y por lo tanto podría ser un paro respiratorio incluso en contados minutos. Entonces, el parámetro de normalidad de la respiración en un adulto es de 12 a 20 minutos. Por ejemplo, en el contexto COVID, también ustedes habrán escuchado decir que si la persona tiene, aún cuando esté respirando, aún cuando parezca que está respirando bien, pero si tiene más de 24 respiraciones por minuto, también estamos ante una condición de riesgo, una condición que nos podría estar indicando un agravamiento del cuadro, por ejemplo. Entonces, la respiración siempre se va a controlar mirando el tórax de la víctima. La respiración observamos el pecho o abdomen de la víctima y observamos la cada elevación. Cada elevación constituye una respiración normal, en este caso como lo que estamos viendo ahora. Podemos también observar frecuencias aumentadas. Observamos, por ejemplo, una respiración con estas características aumentada. Cada elevación constituye una respiración. Ahora, frecuencia disminuida. Entonces, como han podido observar, básicamente lo que hay que observar es el tórax de la víctima o el abdomen, en el caso de los varones, para ver si es que se eleva o no. Si se eleva, significa que está respirando. ¿Y cuál es la frecuencia que debe tener normalmente? De 12 a 20 minutos. Vamos a controlar un minuto en la evaluación primaria, no es necesario, solamente hay que observar 10 segundos. Y por ejemplo, si en 10 segundos yo cuento 3 respiraciones, significa que estoy en más o menos 18 respiraciones por minuto, ¿ya? Entonces, para que tengan ustedes en cuenta eso. El otro parámetro que tengo que observar es el pulso. El pulso, en el caso de la víctima inconsciente, se toma en la arteria carótida, y en el caso de víctima consciente, en la arteria radial, como vamos a ver más adelante un videíto. Sin embargo, el parámetro de referencia que tenemos que tener en cuenta es de 60 a 80 pulsaciones por minuto. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Frecuencia o pulso radial en el caso de adulto consciente, y frecuencia carotidia en caso de víctima inconsciente. El pulso siempre se va a controlar con el dedo índice y dedo medio, ¿ya? Nunca con el dedo pulgar, así, de esta forma. En caso de víctima consciente, vamos a controlar el pulso radial en la flexura de la muñeca, en el llamado canal radial, haciendo una leve notaremos unos pequeños golpecitos. Cada uno de ellos corresponde a un pulso. En víctima inconsciente, el control lo haremos en la arteria carotidia, ubicada en la zona del cuello, en el ángulo formado por el cuello y la mandíbula, justo por detrás de la laringe, como se ve en el video. Bien, entonces yo les invito también a ustedes a que se identifiquen el pulso radial, el pulso carotidio. En este momento busquen su pulso y sientan, ¿no? Unos pequeños, como son pequeños golpecitos, se tiene que hacer una ligera presión donde se ha indicado en el video. Ustedes van a sentir como un tac, tac, tac. Ese es el pulso, ¿ya? Y si lo cuentan, por ejemplo, 10 segundos, o pueden contar 15 segundos, y lo multiplican por 4, que es un minuto, ¿no es así? Si ustedes controlan 15 por 4, entonces estarían en 60 su frecuencia de pulso. Ya eso es el parámetro normalmente de referencia que nosotros tenemos que tener. En una adulta, el pulso normal va a ser de 60 a 80 pulsaciones por minuto. ¿Qué pasa si mi víctima es consciente y no respira de pulso? Dijimos que eso se transformaba en una
emergencia. Entonces, en ese caso, yo activo mi sistema de emergencia, es decir, llamo o le indico a una persona que llame al 106 o al 116, que pida, que es el SAMU, ¿no es así? Que pida una ambulancia, que tenemos una víctima inconsciente, que no respira, no tiene pulso. Nos van a preguntar más o menos la edad aproximada de la víctima. Por eso es necesario también darle esa información a la persona a la que está llamando, y la persona que auxilia, inicia las compresiones. Ya no se olviden entonces esa secuencia. ¿Qué pasa si la persona está respirando y tiene pulso? ¿Qué pasa si mi víctima está consciente? Entonces, en ese caso, es importante que la persona que auxilia se presente. Aun cuando se conozcan, es bueno que la persona que auxilia le diga, le diga que sabe de primeros auxilios, que le explique qué es lo que va a hacer, los procedimientos que va a hacer, para que pueda también colaborar la víctima que está siendo atendida. Hay que observar posibles lesiones, pregúntele siempre qué pasó. Esto le puede inducir a saber también cuáles son las posibles consecuencias del accidente. Si usted pregunta, por ejemplo, qué pasó y la persona le dice, ¿sabes qué? Me caí de la silla. O si es una persona joven, es probable que solamente haya tenido un golpe. O que le diga, no, me resbalé, por ejemplo, me tropecé acá y me resbalé. Entonces, y es una persona joven, es probable que haya tenido solo un esguince. Pero si una persona mayor, por ejemplo, le dice que pasó eso, es posible incluso que tenga una fractura, si se apoyó con la mano, que es posible que tenga incluso una fractura a nivel de la mano, de la muñeca, a nivel de la cadera. Entonces es importante que nosotros preguntemos siempre qué pasó, porque es lo que nos va a dar indicios también de las posibles consecuencias. Pregunte si hay dolor, si es que no se visualiza la lesión. Si visualiza la lesión, no es necesario preguntar si hay dolor, porque en realidad si usted